Verdi és un compositor que coneix molt bé les veus. En aquesta càpsula parlarem amb els cantants, amb els protagonistes de la Aida, per conèixer quins són els reptes que s'enfronten, ja sigui a nivell vocal o escènic. Musicalmente creo que es una joya. Tiene momentos gloriosos que todos conocemos y que gracias a ellos el espectador pues se siente como en casa porque dice esto lo conozco, esta música, y luego tiene otros momentos en los que yo creo que van a emocionarse mucho. A la hora técnica tienes que estar siempre pendiente de todo, porque si te dejas llevar no llegas al final. El tercer acto es muy duro porque empiezas con el aria, un aria difícil, pero muy delicada. De intentar que la gente esté en ese sitio que tú estás contando, ¿no? Crear ese ambiente que luego va a evolucionar pues, con el dúo de Amonasro. Bueno, a mí es que el dúo con Amonasro es mi preferido de toda la ópera, sobre todo el momento en el que él me lanza, bueno, normalmente lanzan a Aida al suelo, se enfada de tal manera que dicen, ya no eres mi hija. Entonces cuando viene aquello de pieta, pieta... Y luego viene Radamés. Con Radamés hay que estar más sutil. O sea, es realmente todo el acto sin parar. El pequeño descanso que tiene Aida durante la ópera es eso, el principio del cuarto acto. Pero claro, en ese descanso a veces yo pienso, digo, uff, me habré cansado demasiado, estaré bien, pruebas un poco la voz te responde, pero dices, es que esto es súper delicado. Luego, sin embargo, sales y se crea un ambiente de, no sé si por la luz, por la música o por el momento y sale todo. Está escrito de una manera magistral. Me gusta mucho el personaje de Radamés en sí. Es un personaje, me parece que de las pocas veces que puedes decir que es una persona buena y leal hasta la muerte. Entonces, esto se tiene que transmitir también en el canto. Intenta uno mostrar la belleza, la intensidad de ese amor por Aida. Este dúo que hay del tercer acto con Aida es muy intenso, viene seguido del dúo con Amneris, que también es muy intenso, muy fuerte. Digamos que se calma en el dúo final, es increíble ese final de Aida que generalmente Verdi acabaría con una cosa fuerte y sin embargo aquí acaba de una manera de lo más delicado, suave, y que te hace pensar en una noche, en la muerte, y el final es realmente genial. I fa com un acte de consciència final que és molt interessant, el fet de que quan acaba l'òpera les paraules últimes, que tanquen l'òpera, és pace, 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 t'imploro. Ella s'adona de que al final amb l'odi et fas mal a tu mateix i fas mal, o sigui, es complica tot, no? És l'aprenentatge que fa ella i és bonic veure'l. És un personatge complex, és un personatge molt ric. Jo tal com la veig és una reina que està acostumada a tenir tot el que vol i per tant, quan en un moment donat el seu objecte d'amor no rep el que ella voldria, doncs té una gran frustració. Aquesta frustració la porta a comportar-se d'una manera que podem entendre, no? Tothom diu és la dolenta, no, jo no la veig com a dolenta, sinó tampoc la podria interpretar de la manera que crec que s'ha de fer, no? La part més complicada és aquesta del final, és la més intensa,
el que s'ha de vigilar molt és com emocionalment és un moment molt apassionat i molt intens, doncs ordenar-se molt bé per poder fer-ho de la manera més efectiva possible. No? Hi ha la possibilitat d'arribar a fer tocar molt, molt fort, no, l'espectador. Verdi tiene algo especial, o sea, es como volver a la antigua escuela. Con él te encuentras la verdadera ópera, ¿no? El teatro con el canto todo unido, en el que él además une una orquestación magnífica. Tiene todos los ingredientes para hacer una buena paella. Si estuviéramos en Valencia.